Austin nació en Lancaster, Inglaterra, el 26 de marzo de 1911. La vida de este filósofo no se caracterizó por publicar muchas obras ni muchos escritos, pues por desgracia murió a muy temprana edad. Sin embargo, es reconocido como uno de los mayores pensadores de la filosofía del lenguaje. Él se graduó en 1933, recibiendo la titulación de Literatura Clásica y de Filosofía. Entre los pensadores que lo influyeron de una forma temprana en su pensamiento está Aristóteles, y un poco después está Kant, Leibniz y Platón. Y en cuanto a la influencia de pensadores contemporáneos, encontramos a Moore y a Wilson. Lamentablemente, este pensador y para el mundo lingüístico, Austin murió con tan solo 48 años el 8 de febrero de 1960, al poco tiempo de haber sido diagnosticado con un cáncer de pulmón. En su momento, para Austin se sentía muy insatisfecho con la forma en que se desarrollaba la filosofía de esa época, y en gran importancia por el positivismo lógico, el cual era el artífice de producir una separación filosófica, que en vez de ayudar a comprender el mundo y aclarar las cosas, lo simplificaba demasiado, produciendo un dogmatismo. Él argumentaba que el lenguaje no es solo descriptivo y que no todos los enunciados tienen que ser verdaderos o falsos. En su momento y en su contexto, la mayoría de pensadores se interesaban en cómo funcionaba el lenguaje formal, que es aquel que está formado con reglas lógicas. Por otro lado, Austin se interesó en describir cómo se utiliza el lenguaje cotidiano para describir y cambiar la realidad. Para Austin, el punto de partida debía ser el analizar las formas y conceptos utilizados en el lenguaje cotidiano y reconocer sus limitaciones e inclinaciones. Esto permitía desvelar aquellos errores que se llevaban haciendo desde tiempos inmemorables en la filosofía. De acuerdo con este autor, en el lenguaje del día a día se encuentran todas las distinciones y conexiones establecidas por los seres humanos, donde en el contexto de cada cultura utilizaría el lenguaje de distintas maneras para expresar de formas diferentes la realidad. Por lo tanto, la contribución más importante que hizo Austin a la filosofía del lenguaje es la teoría del habla de los actos, que es una teoría de cómo se manifiestan las intenciones comunicativas. En esta teoría se incorporan como elementos fundamentales el uso del lenguaje, los conceptos de intención y de acción. La atención de Austin en cuanto al lenguaje ordinario puede darse cuenta de que dependiendo la forma como se dice, es posible crear una situación en sí misma. Eso quiere decir, en pocas palabras, que las expresiones, al ser emitidas, son en sí lo que están describiendo que se hace. Para ello, daré un ejemplo de lo que quiere expresar Austin. Se puede dar el ejemplo de que en un matrimonio, cuando el sacerdote oficia la ceremonia, luego de darse en los anillos los novios, él dice en voz alta: yo los declaro marido y mujer. Al decir yo declaro, el sacerdote no está describiendo una realidad, sino que la está creando. Mediante esas palabras que dijo, ha hecho que dos personas sean oficialmente un matrimonio. Y esto se ha llevado a cabo mediante un acto de habla. En este caso fue una declaración. De esta forma podemos decir que un acto de habla son aquellas expresiones lingüísticas, tanto orales como escritas, que al ser emitidas implican un cambio en la realidad por sí mismas. En pocas palabras, son lo que dicen que están haciendo. Para Austin, los actos de habla constan de 3 niveles. El primero es el acto de habla locutorio, que es simplemente decir algo. Esto quiere decir de cómo se denomina el acto
de que el ser humano diga o escriba algo, independientemente de que si este es verdad o no, y constituye por sí mismo un cambio en la realidad. El segundo es el acto de habla y locutorios, que estos actos que describen la intención del hablante al ser enunciado. Damos el ejemplo de un acto ilocutorio que sería dar una felicitación, que esto por sí mismo, esto implica hacer un acto, que es el de felicitar. Y por último tenemos el acto de habla perlocutorio, que estos son los efectos o consecuencias que se desprenden del acto de emitir un acto ilocutorio. Esto quiere decir que es la respuesta de haber dicho algo, ya sea una felicitación, un insulto, una orden, entre muchas otras. Estos actos realizados por el hecho de enunciar alguna cosa reflejan el resultado de un acto enunciado por el hablante, el cual ha producido un efecto en el oyente. Ahora hablaremos sobre algunas similitudes y diferencias entre Austin y algunos otros pensadores. Para Grice, propone un análisis del tipo de lógica que actúa y rige en la conversación, para lo cual postula el principio de cooperación. Este se trata de un principio descriptivo de lo que los hablantes esperan al establecer una comunicación con un interlocutor. Podemos establecer una similitud con Austin en cuanto a una relación tripartita entre el acto de habla de Austin y la distinción que realiza Grice entre el enunciado y lo comunicado. El acto locutivo de Austin podría asemejarse a lo enunciado en Grice, puesto que se trata del acto de emitir sonidos organizados en palabras y dotados de una estructura sintáctica en condiciones de expresar un sentido y una referencia. Por todo ello podemos concluir que tanto la teoría de los actos de habla de Austin como el principio de cooperación de Grice son teorías que supusieron un punto de inflexión en la historia de la filosofía del lenguaje y la lingüística, en tanto que defendieron la importancia del estudio del lenguaje y la corriente que usamos en la comunicación ordinaria. Tanto Austin como Wittgenstein pertenecen a la misma escuela y se asemejan en cuanto a la teoría de Wittgenstein de los juegos del lenguaje, en tanto que el lenguaje no pretende establecer una verdad indiscutible en base a significados, sino más bien constituye cierto uso que un contexto determinado y siguiendo un conjunto de reglas puede producir algo efectivo en la realidad, en la medida en que hablar es hacer, y el uso del lenguaje cotidiano. Ahora hablaremos sobre las diferencias y similitudes entre John Searle y Austin, que este filósofo norteamericano que todavía continúa vivo, siguió y continuó desarrollando la línea de la investigación iniciada por Austin. Su hipótesis es que el uso del lenguaje en la comunicación se concibe como un tipo particular de acción. Su concepción de acto de habla es el centro de su teoría y la define como la emisión de una oración hecha en las condiciones apropiadas, tomada la oración como la unidad mínima de la comunicación lingüística. Searle, por su parte, sigue con la tripartición de los actos de habla de Austin, que son el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. Además, también le agrega la clasificación de los actos en directos e indirectos. Por otra parte, basándose en Austin, él se diferencia en que niega la distinción entre enunciados constatativos y performativos. Todos los enunciados son performativos para él,
Además, toma la idea de que el lenguaje es una opción.